Bienvenidos a la cápsula de esta semana donde vamos a hablar acerca de dos temas muy importantes: la función de la ética y si se puede aprender la ética. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que vamos a abordar esta semana? En los recursos de aprendizaje de esta semana tenemos el libro de texto, el capítulo 1 de ¿Qué es la moral? Y el capítulo 2, el reto del relativismo cultural. También tenemos algunos documentos y sitios web, la sensatez del pesimismo y ética en la ciudadanía, y unos videos en Educatina y en otras ligas donde nos habla de qué es la ética, un primer fragmento de una conferencia de La Cortina, qué es el relativismo cultural y qué es el relativismo moral. ¿Cuáles son algunos de los aspectos más importantes que vamos a analizar en estos temas? Iniciamos hablando de para qué sirve la ética. Muchas personas consideran que la ética no es un conocimiento útil o que le podamos sacar provecho, pero realmente hemos visto que la ética es una reflexión sobre cómo debemos de vivir de una manera deliberadamente mejor. Una de las cosas más importantes de esto es que la ética nos da esa capacidad para guiar la manera en que nos comportamos siguiendo una visión crítica y racional para poder enfrentar los retos que se nos van presentando día con día. Ahora bien, un tema de gran trascendencia para valorar la función de este conocimiento, de este saber en nuestras vidas, es que seamos capaces de distinguir cuando nos estamos enfrentando a situaciones que pueden ser consideradas problemáticas éticas. De ahí que aquí vamos a ir a la pregunta: ¿qué distingue un problema ético de otro tipo de problemáticas que podemos tener en nuestra existencia personal, en nuestra vida o en el desempeño de esta profesión? Además de estudiar eso, también vamos a abordar la discusión en torno a la estructura de las acciones morales, es decir, de aquellas acciones que realizamos voluntaria y libremente que tienen trascendencia ética. Y vamos a considerar cómo todas las situaciones tienen su origen en la acción libre de los seres humanos. Las estructuras, las condiciones, las instituciones económicas, políticas y sociales nos interpelan para que nos hagamos responsables de ellas y cambiarlas cuando esté en nuestras manos y lo exija el respeto a la dignidad de las personas. Dentro de la naturaleza de la moral, Rachel nos plantea algunos conceptos importantes como lo que son los juicios morales, la necesidad de la imparcialidad y qué es lo que tiene que ver la razón en la moral. También nos habla de los elementos mínimos que debe tener un agente moral responsable. Nos habla de que es alguien que distingue cuidadosamente los hechos. Nos habla de que debe ser alguien que se preocupa imparcialmente por los intereses de cada uno de los afectados. Nos habla también de respetar y aceptar los principios de conducta, solo después de que analiza con cuidado para estar seguro que son firmes. Alguien que está dispuesto a escuchar a la razón y que actúa de acuerdo al resultado de su deliberación. También nos hace énfasis en la importancia de diferenciar entre los buenos y los malos argumentos, tener una clara visión de los hechos, identificar los prejuicios humanos. Nos define un problema ético como una situación o conjunto de hechos o circunstancias que tienen que ver con la acción humana en espacios de libertad y con las consecuencias que genera para la vida de otras personas dicha acción. También vamos a ver si realmente es ocioso o necesario intentar aprender ética. Muchas veces se pueden haber preguntado si era útil tener en el TEC una clase de ética, porque pues la educación moral ya la recibiste en casa. Ciertamente has adquirido ciertos criterios morales por las enseñanzas de tus padres, por la influencia del entorno, de la cultura en la que te encuentras inmerso. Y esta formación moral te ha proporcionado los parámetros de lo bueno para conducir tu vida. Pero ahora esta materia se vuelve una buena ocasión para reflexionar sobre estos principios, que quizás has aceptado de manera crítica y los asumas de manera personal y a partir de tus propias convicciones. Si estás en una etapa de formación y preparación para tu desempeño como profesionista, ¿por qué no puede ser también una etapa de formación y preparación para ser una persona íntegra y ética? Los seres humanos podemos mejorar nuestra preparación en todos los ámbitos a lo largo de toda nuestra vida. Y nunca debemos cerrarnos a adquirir nuevos conocimientos y habilidades, porque habría de ser diferente cuando estamos hablando de la ética. La capacidad para evaluar con cada vez mayor competencia los problemas éticos que se nos presentan, así como resolverlos de acuerdo con los mejores criterios
para guiar nuestra conducta, se desarrollan también a base de la enseñanza, la experiencia, la reflexión, el diálogo y el estudio. También tenemos que desarrollar nuestra capacidad para considerar todas las implicaciones del respeto a nosotros mismos, a los demás, a nuestro entorno, así como la habilidad de mostrarlo en los hechos de nuestra conducta diaria. En este tema también vamos a abarcar dos grandes obstáculos que se nos presentan para el aprendizaje y la puesta en práctica de la ética: el relativismo y el subjetivismo. En efecto, quien vive inmerso en los criterios morales de la propia cultura o piensa, siguiendo el relativismo, que estos criterios son absolutos o insuperables para cualquier cultura, pues va a estar impedido para tener una visión crítica de las normas morales básicas en el entorno. Para esta persona bastará conseguir la moral tradicional para comportarse éticamente. Sin embargo, muchas normas morales no expresan sino costumbres propias de cada cultura, que muchas veces responden a los prejuicios que dicha cultura acepta y mantiene. Estos criterios, como todos los criterios morales, deben pasar por una criba de análisis ético para que estemos seguros de su validez, de que son manifestaciones del respeto a las personas y promotores de la justicia social. Por otro lado, quien acepte el subjetivismo ético, los juicios éticos a expresiones de sentimientos en los que no entra la razón. Quien así piensa no requiere aprender la ética, le basta seguir sus sentimientos. Sin embargo, esta postura no se sostiene si la consideramos como un mínimo de visión crítica. De ahí que no podemos confiar en nuestros sentimientos, sino realmente requerimos es la reflexión propia de la ética, que nos permite una guía racional de nuestros sentimientos y nuestra conducta. Ni el relativismo ni el subjetivismo son suficientes. Nos hace falta aprender ética. El relativismo cultural desafía nuestra creencia en la objetividad y en la universalidad de las verdades morales. No existen verdades universales en ética, solo hay diversos códigos culturales. Eso es lo que nos plantea Rachels en nuestro libro de texto. También nos presenta algunos cuestionamientos, como si una sociedad es mejor que otra, o como si el código moral de nuestra sociedad tiene una categoría especial. También nos habla de que si el relativismo cultural es bueno o malo, cuestiones positivas y negativas, y también nos habla de las diferencias culturales que existen. Si tomamos en serio el relativismo cultural, no podemos hablar de que las costumbres de otras sociedades son moralmente inferiores a las nuestras. Solo podremos decidir si las acciones son correctas o incorrectas, considerando los criterios de nuestra sociedad, y se cuestiona la idea del progreso moral. Sin embargo, ¿qué podemos aprender del relativismo moral? También nos previene de suponer que todas nuestras preferencias están basadas en un criterio racional absoluto y nos permite mantener una actitud abierta. En la actividad de esta semana se les pide analizar los 3 casos desarrollados por Rachels en el capítulo 1 y para cada uno de ellos tienen que definir lo siguiente. ¿Cuál es el dilema o cuál es el argumento de la solución? ¿Cuál es una objeción? 1 y cómo la pueden refutar, alguna objeción 2 que tengan sobre ese argumento y cómo lo refutan y qué harían ustedes en ese caso. En el dilema 2 es lo mismo. Primeramente definen el dilema el dilema que representa para ustedes. ¿Algún argumento que tienen? ¿Cómo objetarían ese argumento y cómo refutan? O sea, analizarlo desde 2 perspectivas, ese mismo punto. Y lo mismo para los 3 casos. O sea, 2 argumentos, ustedes seleccionen 2 argumentos de eso o dos criterios con los que ustedes estén o no estén de acuerdo y analizan ambos puntos. ¿Y qué harían ustedes al final en eso? Y sobre todo el por qué. Es muy importante, recuerden fundamentar los argumentos que presentan. También en el blog de esta semana hemos recibido comentarios de ustedes sobre las preguntas de qué tiene que ver la ética en relación a los temas que se nos plantearon, a los bebés genéticamente modificados. Entonces aquí, algo muy importante. Hay algunos comentarios de ustedes muy buenos y hay otros comentarios muy simples. Aquí les presento un ejemplo de comentarios muy simples en donde se habla de manera general sobre esto. También les presento un ejemplo de lo que es un comentario fundamentado. Aquí es importante el que presenten referencias, el que fundamenten sus argumentos para que les den un mayor soporte a ellos. O sea, no se trata de decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, sino irnos al por qué. O yo pienso esto, o a mí me gusta esto, pero ¿por qué? O sea, dar más razones, profundizar, ser más críticos
a la hora de estar dando razones. Bueno, me despido. Muchísimas gracias a todos por su atención. Eso es todo por esta cápsula. Nos vemos próximamente.